Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Félix. El día de hoy estamos en la materia de historia contemporánea y vamos a hablar del periodo entre guerras. Particularmente nos vamos a centrar en el tema del nazismo. Es muy importante para nosotros hablar de este tema porque consideramos que su estudio a profundidad nos va a llevar a su conocimiento exacto y esto obligadamente nos tiene que dar como resultado que nunca más se cometa este tipo de errores que se cometieron en ese momento. Para eso me gustaría citar a Lucy Dadowitz, que es una historiadora que hace da una opinión puntual sobre este tema, y en esto nos gustaría pues resumir el interés que tenemos en estudiar este tema. Abro cita. El nazismo fue la esencia del mal, el demonio liberado en la sociedad, Caín en una encarnación corporativa. Nada, salvo la más lúcida conciencia del horror de lo que ocurrió, puede ayudar a evitarlo en el futuro. Por eso creemos pues que es importante que las nuevas generaciones conozcan este tema de cerca, que sepan qué fue lo que pasó, que sepan cómo se originó y cuáles fueron sus terribles consecuencias. Bueno, si queremos abordar este tema, tenemos que obligadamente remontarnos a los antecedentes, y estos los vamos a encontrar en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que se da entre prácticamente todas las potencias mundiales de ese momento, que estalla en 1914 en un conflicto que se da entre Serbia, entre Austria, y Alemania lo toma como pretexto, y entonces empieza una situación expansionista de Alemania. Este conflicto hace que las potencias mundiales se dividan en dos. Por un lado están las potencias centrales comandadas por Alemania y el Imperio Austrohúngaro. A esta se le llamó la Triple Alianza. Por el otro lado estaba la Triple Entente. Estaba formada por el Reino Unido, por Francia y por la Rusia zarista. Estos grupos fueron cambiando, obviamente fueron fortaleciéndose en cuanto la guerra iba avanzando. Total, de que la guerra finalmente dio como resultado que Alemania perdiera. Hubo varios detalles importantes. Alemania tuvo que abrir dos frentes, un frente oriental y un frente occidental. Por un lado, en el frente occidental, en la frontera con Francia, se llevó a cabo los escenarios de guerra más sangrientos que había vivido la humanidad hasta ese momento. En el frente oriental, que es la frontera con Rusia, la pelea que tuvo con el imperio zarista, fue algo muy interesante, porque resulta ser que la Rusia zarista en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, entra en un conflicto interno que lleva como resultado que los comunistas, comandados por Lenin, Stalin, asuman el poder y de alguna manera derroten al ejército zarista. Y esto lleva a que la nueva Rusia ya comunista, firme un armisticio con Alemania, con las potencias del centro, y entonces ahí se termina el conflicto en lo que es el frente oriental. Sin embargo, en el frente occidental se empieza a dar una serie de cambios, principalmente porque en 1917 Estados Unidos entra a la guerra a causa de que los alemanes hundieron un barco británico donde iban más de 100 estadounidenses. Esta es la razón por que Estados Unidos entra a la guerra, y lo que de alguna manera marca el fin de la misma guerra. Finalmente, en noviembre, el 11 de noviembre de 1918, Alemania pierde la guerra y tienen que pasar algunos meses de negociaciones para que en junio de 1919 se firmara lo que se conoce como el Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles en realidad deja muy mal parada a Alemania, porque a partir de este tratado pierde sus colonias, pierde territorios en Europa, le impiden que su armada ascienda a más
más de 100,000 soldados, pues no le permiten que tenga fuerza aérea y su flota tiene que ser muy reducida. O sea que la tienen bien, la quieren tener bien controlada después de la Primera Guerra Mundial. Y además este Tratado de Versalles tenía lo que se conoce como la cláusula de culpabilidad, donde Alemania reconoce su culpa y además también se reconoce que tiene que pagar por esa culpa que tuvo en la Primera Guerra Mundial. Y entonces estos castigos económicos que le ponen a Alemania en realidad son impagables, o sea, en la práctica no se van a poder llevar a cabo y en cambio sí generan un sentimiento de odio que se incrusta en el pensamiento de los alemanes hacia toda Europa y prácticamente pues hacia todo el mundo, ¿no? Por estas sanciones que se le imponen. Además de eso, después de la Primera Guerra Mundial se vio un fenómeno muy interesante en toda Europa, que fue el nacionalismo. Hubo nacionalismo de izquierda, hubo nacionalismo de derecha, pero particularmente este último es el que tiene como gran popularidad, particularmente en Italia, que es donde se forma el fascismo con Benito Mussolini, y también en Alemania con el nazismo de Hitler, ¿no? Tenemos que decir que el fascismo es una ideología y en estos dos casos de Italia y Alemania es un modelo o un tipo de gobierno y consiste pues, la ideología consiste en que una raza superior más fuerte tiene que estar por encima de los demás, tiene que tener el control. Esto en Alemania se convierte pues en el nazismo y aquí es donde algunos autores consideran que está la diferencia del fascismo italiano, donde en que el líder del nazismo de Hitler es un personaje muy interesante, tan interesante que no podríamos hablar del nazismo sin Hitler. Lo que nosotros pues conocimos como nazismo no lo pudiéramos haber conocido si no hubiera existido este líder tan carismático entre los nazis que fue Hitler. Resulta pues que después de la Primera Guerra Mundial, que Alemania queda muy mal parado, que queda muy resentido, se empieza a generar este sentimiento de odio, principalmente en los grupos de ultraderecha, que se creían humillados, y empieza particularmente en la región de Baviera, se genera un partido ultraconservador que se le llama el Partido Obrero Alemán, y este partido tiene características importantes. Por un lado, es ultraconservador, es supremacista, es racista, particularmente tienen un odio contra los judíos y contra los comunistas. Y entonces, pero prácticamente pues odian a todos los que no sean como ellos, ¿no? Esa es la verdad. Este partido en 1920, ya con Hitler a la cabeza, se convierte en el Partido Nacional Socialista o el Partido Nazi, que va a ser la plataforma política a partir de la cual Hitler va a llevar a cabo su programa de gobierno y pues prácticamente toda su ideología que se propaga muy rápidamente por todo el país, por todas las regiones de Alemania y tiene mucho éxito popular. Bueno, resulta ser que desde la fundación del partido hasta 1933 el partido pasó de unos pocos, de unos cuantos miembros a miles, ¿no? A millones de miembros que tenían muchas ganas pues de que el partido llegara al poder. Y fue en 1933 cuando Hitler pues asume ya el poder de Alemania. Esto fue a consecuencia de esto que decíamos, de la creciente popularidad del partido nazi, pero también de que después de la Primera Guerra Mundial se funda en Alemania lo que es la República de Weimar. Esta república es un intento de instaurar una democracia en Alemania, sin embargo, tiene muchos errores, tiene muchas fallas y Alemania en este periodo vive una situación de caos político, caos social y sobre todo caos económico. Aquí es donde vamos a ver otro de los factores importantes
de, del nazismo, pues, del origen del nazismo. Resulta ser que en todo el mundo se estaba dando una situación de crisis económica a gran escala, pues terrible, y esto tuvo su punto máximo en 1929, lo que se conoce como el crack del 29, y uno de los países más afectados por esta crisis fue Alemania, y entonces la sociedad le culpaba a la República Democrática, pues, ¿no? A los líderes de esta república, ¿no? Que no fueron capaces de afrontar los problemas que estaba padeciendo Alemania, lo que los había llevado a una crisis terrible en todos los sentidos. Y esto pues fue aprovechado obviamente por Hitler, quien en lo particular era un tipo que tenía un discurso que pues simplemente se ganaba rápidamente la atención de todos, sabía convencer, o sea, era un tipo muy simpático, muy carismático entre los nazis, obviamente, ¿no? De tal manera que su ideología llegó a ser más allá, incluso diría yo, como una especie de fanatismo religioso, ¿no? Donde él era una especie de guía espiritual, pero esto fue algo muy enfermo, porque le instauró en la mente de los alemanes nazis al menos, de que ellos eran superiores a todos, de que la raza alemana tenía que dominar el mundo porque ellos eran más listos, más fuertes, más todo, ¿no? Y particularmente centró su odio en la raza judía, en aquellos que eran comunistas, socialistas, y en los negros, en los asiáticos, bueno, realmente era un odiador, ¿no? Esa es la situación real de Hitler y del nazismo, pues. Conocemos muchas historias sobre el holocausto, son terribles, pues. Bueno, no nos queremos adelantar. Resulta pues de que en 1933 este personaje, Hitler, muy empoderado, con un apoyo popular por las nubes, asume el poder, y del 33 en adelante empieza a generar una gran industria de guerra en Alemania. Empieza la gran producción de armas, pues esto rompiendo con los tratados de Versalles, que también le imponían pues a Alemania que no fabricara armas, ¿no? Pero pues a Hitler eso le importó muy poco. Empezó la producción de armas a gran escala, al grado de convertir a Alemania en una superpotencia, ¿no? Militar. Empezó con una gran producción de tanques, de aviones, de barcos de guerra. Bueno, era una potencia realmente espectacular, hablando pues en pertrechos y soldados, ¿no? Estamos hablando de millones de soldados que se dedicaron a la guerra. Pero bueno, todo esto fue causando que las potencias como Reino Unido, como Francia, pues empezaran a preocuparse, y esto de alguna manera no se vio reflejado, sino ya hasta cuando prácticamente Alemania ya estaba en guerra, ¿no? Las potencias no reaccionaron hasta que ya era demasiado tarde, hasta que la guerra ya había estallado. Estamos hablando de que esto fue en el 39. En 1939 Hitler invade Polonia, así, así de simple. Esto fue el 1 de septiembre de 1939, y es ahí donde de alguna manera podemos decir que empieza la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial pues Francia, Inglaterra declaran la guerra a Alemania, y después se une a Alemania, Italia, Japón, y entonces esto se convierte pues en la Segunda Guerra Mundial, en una Segunda Guerra Mundial que fue pues lo doble de terrible que la primera. Dejó muertos por millones, estamos hablando de más de 50 millones de muertos, ¿no? Finalmente nuestro tema no es la Segunda Guerra Mundial, sino el nazismo y sus consecuencias tan terribles. Estamos hablando que prácticamente esta ideología de odio nos llevó a tener más de 50 millones de muertos. Bueno,
En resumidas cuentas, para hacer rápidamente un resumen, tenemos que decir pues que en marzo de 1943 Alemania tiene una gran derrota a manos de los soviéticos en la batalla de Stalingrado. Prácticamente esto marca el destino de Alemania. De ahí en adelante no pudo levantarse. Los soviéticos lo persiguieron hasta que en Berlín pues le dan el golpe final, al mismo tiempo de que los aliados, también Estados Unidos, que ya había entrado en guerra por la invasión de Pearl Harbor por parte de los japoneses, habían venido también avanzando por el frente occidental, de tal manera que nos lleva pues a la derrota de Alemania el 8 de mayo de 1945. Este fue el tema del nazismo. Solamente me resta comentarles cuáles fueron mis principales fuentes, que se las dejo aquí. Muchas gracias a todos, buenas tardes.